María se sentó frente al tocador. La luz tenue de la lámpara proyectaba un suave resplandor sobre el espejo. Cepillaba su cabello castaño con delicadeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de ilusión y nerviosismo. Hoy era un día especial, el comienzo de una nueva etapa en su vida. Su vestido de novia, un elegante diseño blanco con encaje, colgaba cuidadosamente en un perchero junto a un ramo de azaleas frescas. En la habitación contigua, su hijo de 8 años, Diego, jugaba con su tren de madera favorito, sus risas llenando el aire de vez en cuando. «Diego, ¿ya estás listo?», llamó María, con una sonrisa en la voz. «Sí, mamá, me estoy poniendo la pajarita», respondió Diego, su voz alegre pero torpe mientras luchaba con el nudo. María sonrió. Su hijo siempre hacía lo mejor para complacerla, aunque a veces fuera un poco desmañado. Quería que Diego estuviera impecable hoy, para que nadie encontrara motivo para criticarlo. En ese momento, Javier entró en la habitación, vestido con un traje negro impecable, su figura alta y cabello oscuro peinado hacia atrás exudaban una elegancia natural. Javier siempre tenía un encanto especial, pero cuando su mirada se posó en Diego, un leve ceño fruncido apareció en su rostro. «Diego, ¿por qué está torcida tu pajarita? Ven aquí, déjame arreglarla», dijo Javier, su tono más severo de lo necesario. Diego se acercó con timidez, intentando ajustar la pajarita por su cuenta, pero Javier se inclinó rápidamente y la corrigió con un movimiento firme, haciendo que el niño retrocediera un paso. «Tienes que ser más cuidadoso, Diego, hoy es un día importante, no hagas quedar mal a tu madre», enfatizó Javier, su voz cargada de reproche. María frunció el ceño, pero rápidamente se convenció de que Javier solo quería que todo fuera perfecto. Siempre había sido perfeccionista, y ella creía que era porque deseaba lo mejor para su nueva familia. «Javier, solo está un poco nervioso. Es un día especial», dijo María suavemente, intentando calmar la tensión. Javier asintió, pero su expresión seguía tensa. Ajustó su propia pajarita frente al espejo y luego se volvió hacia María. «Deberías alistarte, los invitados ya casi están todos aquí», dijo antes de salir de la habitación. Por un instante, una sombra de duda cruzó la mente de María. Recordó momentos en los que Javier había sido demasiado duro con Diego, mostrándose irritado cuando el niño no obedecía al instante, pero se tranquilizó pensando que tal vez solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a ser padre. La ceremonia se llevó a cabo en una iglesia colonial en el corazón de Mérida, decorada con flores blancas y amarillas que adornaban el pasillo y las mesas. Los invitados, familiares y amigos cercanos, vestían con elegancia, creando un ambiente cálido pero sofisticado. María estaba en la entrada, aferrando su ramo con fuerza, mientras Diego le tomaba la mano, sus ojos brillando de emoción. «Mamá, pareces una reina», exclamó Diego, su voz llena de inocencia. María rió y se inclinó para besar su frente. «Gracias, pequeño, estoy tan feliz de que estés aquí conmigo». Javier, que estaba al frente de la iglesia conversando con unos amigos, se acercó al verlos. Sin embargo, no pudo ocultar su impaciencia cuando notó que Diego caminaba más lento de lo que él consideraba apropiado. «Diego, apresúrate», dijo en voz baja, pero con un tono de reproche que hizo que María apretara la mano de su hijo con más fuerza, como si quisiera protegerlo. La ceremonia comenzó, y todos los ojos se centraron en la pareja. Javier miraba a María con orgullo, pero de vez en cuando ella notaba cómo sus ojos se desviaban hacia Diego con una expresión de fastidio, como si la presencia del niño fuera una molestia. Cuando el sacerdote preguntó si alguien se oponía a la unión, el silencio llenó la sala, pero en el corazón de María algo se removió, una sensación que no podía identificar. «No es nada», se dijo a sí misma, «hoy es mi día, todo estará bien». Diego estaba sentado en la primera fila, sus piernas balanceándose inquietas a pesar de las instrucciones de María de quedarse quieto. No podía evitar moverse al ritmo de la música suave que tocaba de fondo, lo que profundizaba el ceño de Javier. Cuando la ceremonia terminó, los invitados salieron al patio de la iglesia, donde comenzaron a tomar fotos y charlar animadamente. Diego corrió hacia María,
su rostro iluminado. «Mamá, ¿ya puedo comer pastel?», preguntó con entusiasmo, sus ojos brillando al ver los postres en una mesa cercana. María se inclinó, sonriendo, pero antes de que pudiera responder, Javier intervino. «Diego, tienes que esperar». «¿Por qué? ¿Siempre eres tan impaciente?», dijo con un tono cargado de irritación. «Está emocionado, nada más», defendió María, pero una sensación de incomodidad comenzó a crecer en su interior. Las palabras y el tono de Javier eran como piezas de un rompecabezas que aún no lograba armar del todo. Sin embargo, se convenció de que con el tiempo, Javier aprendería a querer más a Diego. La recepción en un elegante salón en las afueras de Mérida estaba llena de vida, con música suave y las risas de los invitados. María sentía el orgullo de su familia y amigos, que no dejaban de elogiar su belleza y la organización impecable del evento. Pero esa incomodidad seguía allí, como una sombra que no podía ignorar. Diego estaba junto a la mesa de postres, intentando alcanzar un pastelillo con glaseado de fresa. «Diego, no comas demasiado o te dolerá la panza», le recordó María desde lejos, con una sonrisa maternal. «Solo quiero uno, mamá», respondió Diego riendo, con un poco de glaseado en la mejilla. Justo entonces, Javier se acercó y puso una mano en el hombro de Diego. «Diego, no puedes hacer siempre lo que quieras. ¿Cuántas veces te he dicho que te controles?». Su voz no era alta, pero tenía un filo que hizo que los invitados cercanos voltearan a mirar. Diego se quedó inmóvil, sus ojos reflejando confusión. Bajó la cabeza y murmuró una disculpa. «No tienes que ser tan duro», intervino María, intentando suavizar la situación. «María, siempre lo consientes. Hay que enseñarle a Diego cómo comportarse, o crecerá siendo un malcriado», respondió Javier, su tono lleno de frustración. Las palabras de Javier hirieron a María. Tomó la mano de Diego y lo llevó a un rincón tranquilo cerca de una ventana. Diego se aferró a ella, su voz temblorosa. «Mamá, lo siento, no quería hacer enojar a papá Javier». «No pasa nada, pequeño, estoy aquí contigo», lo consoló María, aunque sus ojos reflejaban tristeza. Mientras tanto, Javier conversaba con sus amigos. Uno de ellos, Luis, notó la tensión en su rostro y preguntó en voz baja: «Javier, ¿qué pasa? Pareces molesto». «Ese niño, Diego, siempre está causando problemas. No entiendo por qué María lo defiende tanto», dijo Javier, tomando un sorbo de su tequila. Luis soltó una risita. «Vamos, hombre, es su hijo. Si quieres ser un buen esposo, tendrás que aceptarlo». Javier suspiró, sus ojos recorriendo el salón, antes de posarse en María, con una mezcla de irritación y cansancio. Más tarde, Carmen, la mejor amiga de María, se acercó a ella, tomando su mano. «María, ¿estás bien? Siento algo de tensión entre tú y Javier», dijo con preocupación. «No es nada, solo un malentendido», respondió María, forzando una sonrisa. Carmen la miró fijamente, como si quisiera decir más, pero se contuvo. «Sí, necesitas algo, sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?». María asintió, pero su corazón pesaba. No quería preocupar a nadie en un día tan especial, aunque los conflictos crecientes eran cada vez más difíciles de ignorar. La fiesta continuó, pero el comportamiento controlador de Javier se hacía más evidente. Repetidamente le pedía a Diego que se quedara quieto, que no corriera ni hiciera ruido. Cada vez que Diego cometía un error, Javier fruncía el ceño o suspiraba, haciendo que el niño se encogiera de miedo. En un momento, Diego dejó caer una servilleta al suelo mientras comía un helado. Antes de que María pudiera decir algo, Javier se acercó con los ojos fríos. «Diego, ¿no puedes ser más cuidadoso? Esto es inaceptable», dijo con un tono cortante que hizo que los presentes se detuvieran a mirar. «Es solo una servilleta, Javier», dijo María, perdiendo la paciencia. «No, María, hay que tomarlo en serio. Si no le enseñamos disciplina a Diego, nunca aprenderá a comportarse», replicó Javier, su voz helada. Diego bajó la cabeza, sus pequeñas manos apretando la servilleta que acababa de recoger. Silenciosamente, se alejó, con los ojos enrojecidos. María sintió que su corazón se rompía. Se volvió hacia Javier,
pero él ya se había ido a reunirse con sus amigos. Carmen, que observaba desde lejos, se acercó a María. Creo que Javier está siendo demasiado duro. La forma en que trata a Diego no es justa, dijo sin rodeos. Carmen, creo que solo está cansado hoy. Javier no es mala persona, respondió María, pero sus palabras sonaban poco convincentes incluso para ella misma. Carmen guardó silencio por un momento antes de poner una mano en el hombro de María. Solo quiero que estés feliz, María, pero, por favor, piensa en Diego también. Las palabras de Carmen resonaron en la mente de María como una campana de advertencia, pero aún no podía enfrentar la verdad por completo. Mientras tanto, Diego se sentó en un rincón del salón, jugando en silencio con su tren de madera. Pedro, un amigo de la familia, notó al niño y se acercó. ¿Estás bien, Diego?, preguntó Pedro con calidez. Diego levantó la vista, sus ojos aún húmedos. No quiero hacer triste a mamá, pero papá Javier siempre está enojado conmigo. Pedro sonrió y se sentó junto a él. Creo que eres un gran niño, Diego. No te preocupes, tu mamá te quiere más que a nada. Las palabras amables de Pedro fueron como un rayo de luz para Diego, ayudándolo a sentirse un poco mejor. Desde el otro lado del salón, María vio la escena y sintió una punzada en el corazón. Sabía que tenía que hacer algo, pero aún no sabía cómo confrontar a Javier. Diego dejó el área del banquete y caminó lentamente hacia un pequeño espacio de juegos preparado para los niños. Ya no reía ni jugaba, sus ojos miraban nerviosamente alrededor, como si temiera que alguien lo notara. María lo observaba desde lejos, con el corazón apesadumbrado. Sabía que Javier no quería lastimar a Diego intencionalmente, pero su comportamiento era cada vez más difícil de aceptar. Carmen se acercó a María con una copa de vino. María, necesitas un descanso, déjame cuidar a Diego por un rato, dijo con suavidad. Estoy bien, de verdad, respondió María, pero sus ojos no se apartaban de Diego. Carmen suspiró y negó con la cabeza. Siempre intenta ser fuerte, pero Javier, no sé cómo decirlo, no es el hombre que pensé que elegirías. María intentó sonreír. Carmen, creo en él. Tal vez hoy solo está muy estresado. Carmen quiso decir más, pero retrocedió en silencio. María sabía que su amiga solo quería lo mejor para ella, pero no podía admitir que las cosas no estaban bien. En el área de juegos, Diego estaba sentado solo en un banco pequeño, empujando su tren de madera de un lado a otro, con los ojos fijos en él como si quisiera olvidar todo lo que lo rodeaba. Pedro se acercó nuevamente, sentándose a su lado con una sonrisa cálida. ¿Quieres jugar a otra cosa, Diego? Puedo acompañarte, ofreció Pedro. Diego levantó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. No quiero jugar más. Papá Javier está enojado conmigo porque no soy bueno. Pedro guardó silencio por un momento, luego le dio una palmadita en el hombro. Diego, sé que eres un gran niño, no tienes que preocuparte tanto. A veces, los adultos no entienden todo lo que sientes, pero eso no significa que estés equivocado. Las palabras de Pedro consolaron a Diego, pero la tristeza persistía. En ese momento, Javier regresó al área de juegos y vio a Diego hablando con Pedro, frunció el ceño y se acercó con una expresión de disgusto. Diego, no deberías estar aquí sentado haciendo nada. Ve a saludar a los invitados. Hoy es un día especial, dijo Javier, su tono cargado de irritación. Pedro se puso de pie, su mirada firme, mientras miraba a Javier. Javier, el niño solo está descansando. Es un niño, déjalo en paz. Javier se volvió hacia Pedro, sus ojos brillando con molestia. Pedro, creo que esto es un asunto familiar. Gracias por tu preocupación, pero Diego necesita aprender a comportarse. Pedro parecía dispuesto a discutir, pero Diego se levantó rápidamente. Lo siento, papá, dijo en voz baja, su voz llena de miedo. María se acercó en ese momento, habiendo presenciado todo. Colocó una mano en el hombro de Diego, su mirada fría al encontrarse con la de Javier. Javier, ¿era eso realmente necesario? Es solo un niño, y hoy es nuestro día de boda. Se supone que todos deberíamos estar felices. Javier suspiró y se dio la vuelta. Solo quiero lo mejor para Diego, pero si crees que estoy equivocado,
hazlo a tu manera. Sus palabras fueron como un puñal en el corazón de María. Lo vio alejarse, la frustración creciendo dentro de ella. Carmen la llevó a un lado, sus ojos llenos de preocupación. María, no puedes dejar que esto siga así. Diego te necesita, y tú debes protegerlo. Lo sé, respondió María, su voz temblando, pero no sé qué hacer. Es mi día de boda. Se supone que debería ser el día más feliz de mi vida. Carmen apretó su mano con fuerza. Eres más fuerte de lo que piensas. María, no lo olvides. Mientras tanto, Diego estaba en un rincón del salón, sus ojos siguiendo a su madre. Se sentía como una carga, como si su presencia arruinara todo. Pedro se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. Diego, no hiciste nada malo. Sé que tu mamá te quiere más que a nada. Diego miró a Pedro, un pequeño destello de esperanza en sus ojos. ¿De verdad, tío Pedro? Por supuesto, y creo que tu mamá siempre estará de tu lado, pase lo que pase, dijo Pedro con una sonrisa cálida. Las palabras de Pedro fueron como un bálsamo para el corazón de Diego, pero no suficientes para borrar el dolor que Javier había causado. Desde lejos, María observó a su hijo con Pedro. Sabía que él tenía razón y que era hora de tomar una decisión importante. Diego estaba junto a la mesa del buffet, sosteniendo un vaso de jugo de mango que María le había dado. Tomaba sorbos lentamente, sus ojos observando el ambiente animado de la fiesta. Por un momento, María sintió alivio al ver a su hijo en paz tras la tensión anterior. Javier estaba en el centro del salón, charlando con un grupo de invitados importantes, su sonrisa impecable y su actitud confiada, como el hombre ideal. Pero María notó que cada vez que Diego atraía atención sin querer, la expresión de Javier cambiaba a una de impaciencia. Pedro se acercó a María con una copa de vino. ¿Te ves tensa, María? ¿Javier dijo algo que te molestó? No es nada, Pedro, solo estoy cansada, dijo María con una sonrisa forzada. Pedro miró a Diego y luego a María. Creo que Diego necesita más protección de la que crees. No dejes que Javier te domine. Esto no está bien. María no respondió. Las palabras de Pedro fueron como un despertador, pero aún no tenía el valor para enfrentar la verdad. En ese momento, Diego dejó caer accidentalmente su vaso de jugo al suelo. El sonido del cristal rompiéndose resonó en el salón, atrayendo la atención de todos. El jugo salpicó el traje caro de Javier. Él se quedó inmóvil por un instante, su rostro pasando de la sorpresa a la furia. Se acercó rápidamente a Diego, sus ojos fríos como el hielo. Diego, ¿qué haces?, gritó Javier, su voz resonando en el salón. Diego retrocedió, sus ojos llenos de miedo. Lo siento, papá, balbuceó, sus manos temblando. Antes de que Diego pudiera terminar, Javier levantó la mano y lo golpeó con fuerza en la mejilla. El sonido de la bofetada resonó en el silencio del salón. Diego cayó al suelo, con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo su mejilla mientras miraba a Javier con terror puro. Javier, gritó María, corriendo hacia su hijo. Se arrodilló, abrazándolo y limpiando sus lágrimas con suavidad. ¿Qué has hecho?, le gritó a Javier, su voz llena de furia mientras lo miraba. Necesita disciplina, no puede seguir arruinando todo sin consecuencias, respondió Javier, su voz fría pero con un matiz de inquietud al notar las miradas de desaprobación de los invitados. Nada justifica que golpees a Diego así, frente a todos. ¿Quién te crees que eres?, gritó María, su voz quebrándose de ira y dolor. Los invitados comenzaron a murmurar, sus miradas de sorpresa y desaprobación fijas en Javier. Algunos, como Carmen y Pedro, se acercaron para ver qué pasaba. María, cálmate, dijo Carmen suavemente, poniendo una mano en su hombro. No dejes que esto se salga más de control. ¿Salga de control? Mira, Carmen, golpeó a mi hijo. ¿Cómo puedo quedarme calma?, respondió María, con lágrimas corriendo por su rostro. Pedro se arrodilló junto a Diego, revisando suavemente su mejilla. Diego, ¿estás bien? ¿Te duele mucho? Diego negó con la cabeza, pero las lágrimas seguían cayendo. Javier permaneció de pie, intentando recuperar la compostura. Todos, no hagan un drama de esto. Solo estaba enseñando a mi hijo cómo comportarse, dijo,
aunque su voz carecía de la confianza habitual. Un buen padre nunca usa la violencia para enseñar a un niño. Deberías avergonzarte, Javier, respondió Pedro, su voz firme. Los invitados comenzaron a dispersarse, muchos, negando con la cabeza en desaprobación. Algunos decidieron abandonar la fiesta por completo, aumentando la tensión en el salón. Carmen tomó la mano de María, ayudándola a levantarse. María, necesitas sacar a Diego de aquí, a un lugar donde se sienta seguro. Resolveremos esto. Después, María asintió, levantando a Diego en sus brazos mientras él seguía sollozando. Antes de salir del salón, se volvió hacia Javier, sus ojos llenos de dolor y furia. No mereces ser mi esposo, y mucho menos el padre de Diego, dijo con una voz gélida. Javier se quedó congelado, sin palabras, mientras María salía del salón con Diego. Pedro y Carmen la siguieron, como si quisieran protegerla de cualquier cosa peor. Afuera, el aire fresco de la noche trajo algo de claridad a los pensamientos de María, pero el dolor en su corazón permanecía. Se sentó en un banco cercano, sosteniendo a Diego con fuerza. Lo siento, mamá, sollozó Diego. No, pequeño, tú no hiciste nada malo. Lamento haberte hecho pasar por esto, susurró María, sus lágrimas cayendo sobre el cabello de su hijo. Pedro se sentó junto a ellos, su expresión llena de empatía. María, necesitas pensar seriamente en tu futuro con Diego. Creo que las cosas han ido demasiado lejos. María guardó silencio. Por primera vez, sintió que toda la esperanza que había puesto en Javier se desmoronaba por completo. El ambiente en el salón quedó congelado tras el incidente. La música suave seguía sonando, pero nadie le prestaba atención. Algunos invitados se fueron en silencio, mientras los que permanecían se reunían en pequeños grupos, susurrando y mirando, ocasionalmente hacia Javier. Él estaba en el centro del salón, como un hombre que acababa de perder el control. Carmen y Pedro se quedaron afuera con María y Diego. Carmen tomó la mano de María, intentando calmarla. María, no puedes dejar que esto continúe. Tienes que confrontar a Javier, dijo con firmeza. María miró a su hijo, que se apoyaba en su hombro, con los ojos enrojecidos por el llanto. Lo abrazó con más fuerza, como si quisiera protegerlo de todo lo malo del mundo. Sé lo que tengo que hacer, susurró María, su voz cargada de una determinación que nunca antes había sentido. Pedro puso una mano reconfortante en el hombro de Diego. Diego, el tío Pedro, está aquí. Todo estará bien, no tengas miedo. Diego asintió ligeramente, pero sus ojos seguían llenos de preocupación. Mamá, por favor, no dejes que papá Javier se enoje otra vez. No quiero que estés triste. Escuchar las palabras de su hijo rompió el corazón de María. Se inclinó, besó su frente y habló con suavidad pero con firmeza. Diego, no dejaré que nadie te haga daño otra vez, te lo prometo. Tras unos momentos para recomponerse, María se puso de pie y entregó a Diego a Carmen. Carmen, por favor, lleva a Diego adentro a descansar un poco. Necesito hablar con Javier. Carmen asintió, tomando la mano de Diego, pero se volvió hacia María con preocupación. Si necesitas algo, solo llámame. María asintió y miró a Pedro. Pedro, ¿puedes quedarte con Diego un rato? No quiero que Javier se le acerque. No te preocupes, estaré aquí, respondió Pedro, su tono firme y tranquilizador. María respiró hondo y regresó al salón. Los ojos curiosos de los invitados se volvieron hacia ella de inmediato. Ignorándolos, caminó directamente hacia donde estaba Javier, conversando con un grupo de amigos. Javier, necesitamos hablar, dijo fríamente. Javier se volvió, sorprendido, por la determinación en los ojos de María. ¿Qué pasa ahora? ¿Vas a empeorar las cosas? Tú eres quien empeoró las cosas, Javier. Hablemos afuera, en privado, respondió María. A regañadientes, Javier asintió y la siguió hasta un pasillo tranquilo. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió María, su voz temblando de ira. Estoy enseñando a Diego cómo comportarse. Necesita entender que no siempre puede salirse con la suya, replicó Javier, su tono lleno de una confianza fuera de lugar. Esa no es la manera de enseñar a un niño, Javier. No tenías derecho a golpear a Diego, especialmente frente a todos, gritó María, con lágrimas en los ojos.
Siempre lo defiendes. ¿Alguna vez has pensado que estoy tratando de hacer lo mejor para esta familia? Contraatacó Javier, pero su voz comenzó a titubear. ¿Esta familia? ¿Qué familia, Javier? Nunca has visto a Diego como tu hijo. Todo lo que has hecho es asustarlo y herirlo. ¿Es esa la familia que quieres? María lo enfrentó, sus palabras cortantes. Javier guardó silencio, sus ojos evitando los de María, como si no pudiera enfrentar la verdad en sus palabras. He estado engañándome demasiado tiempo, pensando que cambiarías, que aprenderías a querer a Diego, pero estaba equivocada. No mereces ser padre, y mucho menos mi esposo, dijo María, su voz firme. María, estás siendo emocional. Hoy fue solo un mal día. Podemos superar esto si me das otra oportunidad, intentó razonar Javier, suavizando su tono. No, Javier, no es la primera vez que veo quién eres realmente. Esta vez no dejaré que lastimes a Diego otra vez, respondió María, sus palabras firmes como el acero. Javier abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Sabía que María no retrocedería más. Ella se dio la vuelta y se alejó, dejándolo solo en el pasillo. Sintió una nueva fuerza creciendo dentro de ella, una fuerza que nunca antes había conocido. Cuando María regresó a donde estaba Diego, lo vio sentado en el regazo de Pedro, escuchando una historia destinada a consolarlo. Carmen estaba cerca, su expresión aliviada al ver a María. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, con preocupación. Estoy bien, y sé lo que tengo que hacer, respondió María, inclinándose para levantar a Diego. Mamá, ¿vamos a casa?, preguntó Diego, sus ojos llenos de esperanza. Sí, pequeño, vamos a casa, dijo María, besando su mejilla, su mirada firme con determinación. Pedro se puso de pie, mirando a María con admiración. Si necesitas algo, estoy aquí para ti. Lo sé, Pedro. Muchas gracias, respondió María, ofreciendo una pequeña pero decidida sonrisa, aunque la noche había estado llena de dolor. María sabía que este era el comienzo de una decisión importante que debía tomar por Diego y por ella misma. María estaba sentada en una pequeña habitación en la parte trasera del salón, sosteniendo a Diego con fuerza. El niño apoyaba la cabeza en su pecho, sus ojos hinchados por el llanto. Carmen estaba cerca, colocando una mano en el hombro de María para ofrecerle consuelo. La tensión del incidente con Javier aún pesaba sobre todos como una sombra inquebrantable. María, ¿has decidido? No puedes seguir viviendo así, dijo Carmen con suavidad pero con firmeza. María miró a su hijo, sus ojos brillando con lágrimas. Carmen, sé lo que debo hacer, pero tengo que ser más fuerte, no solo por mí, sino por Diego. Diego levantó la vista, su voz temblorosa. Mamá, no quiero hacerte triste nunca más. Prometo ser bueno. Escuchar las palabras de su hijo hizo que el corazón de María se rompiera. Acarició suavemente su cabello y besó su frente. Diego, no has hecho nada malo. Eres lo más valioso de mi vida, y no dejaré que nadie te haga daño otra vez. Pedro entró en la habitación, sus ojos llenos de preocupación. María, todos saben lo que pasó. Tal vez debería salir y decir algo, o al menos terminar la fiesta. María levantó la cabeza, su mirada llena de resolución. Tienes razón, no puedo dejar que esto continúe, pero primero necesito hablar con mi madre. Entregando a Diego a Carmen, María caminó hacia su madre, Elena, que estaba sentada en un rincón con una expresión preocupada. Cuando Elena vio a María acercarse, se puso de pie y tomó las manos de su hija. María, ¿qué pasó? He intentado mantenerme tranquila, pero la forma en que Javier trató a Diego, no puedo aceptarlo, dijo Elena, su voz temblando de emoción. Mamá, lamento haber decepcionado a todos, pero hoy me di cuenta de que Javier no es el hombre que necesito. Más importante aún, no merece ser el padre de Diego, respondió María, su voz firme y decidida. Elena apretó las manos de María, con lágrimas en los ojos. Querida, siempre he creído que harás lo correcto. Diego te necesita, y siempre estaré aquí para apoyar a ambos. María sonrió débilmente, sintiendo una poderosa motivación por el apoyo de su madre. Cuando regresó al salón, Javier estaba en el centro, intentando tranquilizar a los pocos invitados que quedaban.
Hablaba con confianza, pero María notó la inquietud en sus ojos cada vez que se mencionaba su nombre. «María, ¿vienes a decir algo?», preguntó Javier al verla entrar, su tono con un dejo de desafío. María lo miró directamente, avanzando al centro del salón, donde todos los ojos se enfocaron en ella. «Javier, necesitamos hablar ahora mismo», dijo con firmeza. Javier forzó una sonrisa. «Está bien, estoy listo, pero espero que no planees hacer una escena frente a todos». Ignorando su comentario, María dejó que su mirada recorriera a la multitud, deteniéndose en el grupo cercano de amigos de Javier, incluido Luis, su mejor amigo. «Gracias a todos por venir hoy, pero debo anunciar que esta fiesta terminará antes de lo planeado», dijo María, su voz clara y autoritaria, silenciando el salón. Javier se acercó a ella, bajando la voz. «María, ¿qué haces? ¿Intentas humillarme?». María se volvió hacia él, sus ojos llenos de dolor y resolución. «¿Crees que esto se trata de tu orgullo, Javier? ¿Qué hay de mi dignidad y la de mi hijo? Lastimaste a Diego frente a todos. Eso es algo que no puedo perdonar. He pedido disculpas». «Fue solo un momento de pérdida de control», comenzó Javier, pero María lo interrumpió. «No, Javier, no es la primera vez que tratas mal a Diego, pero he mirado hacia otro lado demasiado tiempo. Hoy es la gota que colmó el vaso. No puedo seguir viviendo con alguien que no respeta a mi hijo», declaró María, su voz fuerte y sin titubeos. Luis dio un paso adelante, intentando mediar. «María, tal vez deberías reconsiderar. Javier realmente te ama, solo tiene un poco de carácter». María negó con la cabeza con firmeza. «El amor no viene con violencia. Si me amara, no trataría a mi hijo así». Javier se quedó congelado, incapaz de responder. Miró a su alrededor, viendo las miradas de desaprobación de la familia y amigos de María. Volviéndose hacia Javier por última vez, la voz de María se suavizó pero permaneció resuelta. «Javier, protegeré a Diego a cualquier costo, incluso si eso significa terminar todo entre nosotros». Antes de que Javier pudiera reaccionar, María se dio la vuelta y salió, dejándolo solo en el salón silencioso. Afuera, abrazó a Diego con fuerza y le habló con suavidad. «Diego, de ahora en adelante, prometo que no dejaré que nadie te haga daño otra vez». Diego miró a su madre, sus ojos brillando con confianza. «Te quiero, mamá». Pedro, que observaba desde cerca, miró a la madre y al hijo con admiración y empatía. «María, hiciste lo correcto. Creo que tú y Diego serán más fuertes después de esto». María asintió y sonrió. Por primera vez ese día, una sensación de paz comenzó a asentarse en su corazón. María estaba sentada junto a la ventana en su pequeña casa, viendo los primeros rayos de sol filtrarse. La noche anterior había sido una de las más largas de su vida. Javier, con todo el daño que había causado, ahora era solo una sombra que se desvanecía en la vida de ella y Diego. Diego aún dormía en la cama, su respiración tranquila dando a María una sensación de calma. El repentino timbre del teléfono rompió el silencio. María lo contestó rápidamente. «María, soy Carmen. ¿Estás bien?», preguntó Carmen, su voz llena de preocupación. «Estoy bien, Carmen. Solo estoy pensando en qué hacer ahora», respondió María, intentando mantener la voz firme. «No te preocupes. Hablé con una abogada esta mañana. Dijo que Javier no tiene derechos legales sobre Diego, ya que nunca lo adoptó oficialmente. Solo necesita solicitar una orden de protección, y ellos se encargarán del resto», explicó Carmen. María respiró hondo. Las palabras de Carmen le dieron una nueva fuerza. Era hora de actuar. Esa tarde, María fue a la oficina de la abogada con Carmen y Pedro. El edificio era moderno, con un letrero que decía Gómez y Asociados. Pedro puso una mano tranquilizadora en el hombro de María mientras entraban. «María, no tienes que hacer esto sola. Estamos aquí contigo», dijo con firmeza. Una mujer de mediana edad con un traje impecable salió de una sala de reuniones. «Hola, soy Laura Gómez. Representaré tu caso. Por favor, pasa y discutiremos los detalles». María asintió y siguió a Laura a la sala. Carmen y Pedro se sentaron a su lado, escuchando en silencio. Laura comenzó a detallar los pasos necesarios para proteger los derechos de María y Diego.
necesitarás presentar una petición formal para evitar que Javier contacte a Diego. También presentaremos una solicitud para abordar sus actos de violencia doméstica. Con lo que has descrito, no podrá evitar las consecuencias legales, dijo Laura con confianza. María sintió un peso en el pecho. Sabía que este era el camino correcto, pero no era fácil prepararse para enfrentar a Javier nuevamente. ¿Y si él lo impugna?, preguntó nerviosa. Tenemos pruebas, especialmente declaraciones de testigos de la fiesta. Carmen y Pedro también pueden testificar a tu favor. No podrá evitar la rendición de cuentas, aseguró Laura. Esa noche, Javier apareció inesperadamente en la puerta de María. Llevaba una chamarra de cuero negra, luciendo desaliñado y tenso. Cuando María abrió la puerta, sus ojos fríos se encontraron con los de ella. María, necesito hablar contigo, dijo Javier, su voz rígida. No hay nada de qué hablar, Javier. Cruzaste el límite. Se acabó, respondió María, firme en la entrada, como una barrera inquebrantable. ¿Crees que puedes hacer esto sin mi opinión? Diego también es mi hijo, espetó Javier. ¿Tu hijo? Nunca has tratado a Diego como tal. Para ti, siempre ha sido una carga. Deja de mentirte, replicó María, su voz más afilada que nunca. Javier guardó silencio por un momento antes de cambiar abruptamente de tono. Solo quiero que las cosas mejoren. Empecemos de nuevo. María, puedo cambiar. María soltó una risa amarga. ¿Cambiar? Es demasiado tarde para eso, Javier. No dejaré que lastimes a Diego otra vez. Cerró la puerta de golpe, dejando a Javier afuera, su ira hirviendo. Al día siguiente, Laura presentó la demanda en el tribunal, destacando el comportamiento abusivo de Javier en la fiesta, respaldado por declaraciones de testigos. El abogado de Javier contraatacó rápidamente, acusando a María de intentar manchar su reputación, pero Laura había preparado todo minuciosamente, sin dejar cabos sueltos. En el tribunal, el corazón de María latía con fuerza mientras enfrentaba a Javier. Él llevaba un traje negro, su expresión confiada, pero sus ojos traicionaban su ansiedad. Carmen y Pedro estaban detrás de María, ofreciendo apoyo silencioso. Laura se acercó al estrado, presentando las pruebas con claridad. Señoría, el comportamiento del señor Javier es inaceptable. Tenemos un video de la fiesta que muestra cómo cometió un acto de violencia contra Diego, el hijo de mi clienta. Además, contamos con declaraciones de testigos, incluyendo a la señorita Carmen y el señor Pedro. Javier se puso de pie, intentando justificar sus acciones. Solo intentaba enseñar a Diego un comportamiento adecuado. María siempre exagera las cosas. El juez golpeó el mazo, señalando a Javier que se sentara. Señor Javier, cualquier forma de violencia es inaceptable, especialmente contra un niño. Por favor, absténgase de más comentarios. Tras deliberar, el juez anunció, basado en las pruebas y los testimonios de los testigos, emito una orden de restricción de 6 meses contra el señor Javier, prohibiéndole contactar a Diego. Además, el señor Javier debe asistir a un programa de control de conducta y educación sobre violencia doméstica. María exhaló profundamente, sintiendo que un gran peso se levantaba de sus hombros. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Se volvió hacia Carmen y Pedro, ofreciendo una leve sonrisa. Lo logramos. Salió del tribunal con una sensación de alivio, aunque una preocupación persistía. Aunque el tribunal había prohibido a Javier contactar a Diego durante 6 meses, sabía que no se rendiría tan fácilmente. Carmen y Pedro la siguieron de cerca, como lo habían hecho en sus momentos más difíciles. María, lo manejaste muy bien, dijo Pedro, poniendo una mano reconfortante en su hombro. Gracias, pero esto no ha terminado. Necesito estar preparada para lo que Javier pueda hacer, respondió María, su mirada fija en Diego, que jugaba felizmente con Carmen cerca del estacionamiento. Carmen sonrió y llamó, Diego, ¿quieres un helado? Vamos por uno antes de ir a casa. Sí, quiero de fresa, exclamó Diego, su rostro iluminándose de emoción. Pedro observó a Diego y luego se volvió hacia María.
Necesitamos asegurarnos de que Diego sienta que la vida vuelve a la normalidad lo antes posible. Lo que pasó no debería robarle su infancia. María asintió, una suave sonrisa formándose en sus labios. Tienes razón, haré lo que sea necesario, para que Diego siempre se sienta seguro y feliz. Esa noche, mientras María preparaba la cena en la cocina, su teléfono vibró inesperadamente. Un número desconocido parpadeó en la pantalla. Dudó un momento antes de contestar. «Hola», dijo con cautela. «Soy yo, Javier». Sonó la voz fría y calculada de Javier. «¿Qué quieres?» Todo quedó claro en el tribunal. «Deja de molestarme», respondió María, su voz teñida de ira. «¿Crees que has ganado? No seas tan presumida. 6 meses no son nada. Recuperaré todo, incluido Diego», dijo Javier, su tono cargado de amenaza. María apretó el teléfono con fuerza, intentando mantenerse. «Calma, Javier. No tienes derecho sobre Diego. Si sigues acosándome, llamaré a la policía». Javier soltó una risa amarga. «Adelante, inténtalo. Pero recuerda, María, no soy alguien que se rinde fácilmente». Antes de que María pudiera responder, Javier colgó. Ella dejó el teléfono en la encimera, su mente acelerada por la preocupación. Aunque había ganado en el tribunal, estaba claro que Javier no estaba dispuesto a dejarlo ir como ella esperaba. Al día siguiente, María llevó a Diego a la escuela. En el camino, él relataba emocionado los juegos que había jugado con Carmen. El día anterior, María sonrió, aliviada de ver a su hijo volviendo a su alegría habitual. Al acercarse a las puertas de la escuela, un auto negro estacionado cerca llamó su atención. Miró de cerca y vio a Javier dentro, sus ojos fijos en ellos. María apresuró a Diego hacia la escuela y luego se volvió para enfrentar a Javier. «¿Qué quieres, Javier? El tribunal ya te prohibió acercarte a Diego», dijo María, su voz firme. Javier salió del auto, parándose frente a ella. «Solo quería ver a mi hijo. No hay nada de malo en eso. Para de justificarte. Estás violando la orden del tribunal», replicó María, sus ojos brillando con advertencia. Javier sonrió con sorna. «Adelante, llama a la policía si quieres. Pero recuerda, María, no me rindo fácilmente». María no dijo más y se dio la vuelta para entrar a la escuela. Sabía exactamente qué hacer a continuación. Esa noche, fue a la oficina de Laura con Pedro acompañándola para garantizar su seguridad. Laura escuchó atentamente mientras María relataba el encuentro, tomando notas detalladas. «Javier ha violado la orden de restricción. Esto es grave. Notificaremos a la policía de inmediato. Si continúa, podemos solicitar una extensión de la orden o incluso prisión», explicó Laura. «Gracias, Laura. Solo quiero proteger a Diego. No puedo dejar que lo lastime otra vez», dijo María, su voz temblando. Pedro tomó su mano y la apretó suavemente para tranquilizarla. «Todo estará bien, María. No dejaremos que Javier te haga daño a ti ni a Diego». 2 días después, Javier fue citado por la policía por violar la orden de restricción. Al principio parecía calmado, pero a medida que las preguntas se intensificaban, comenzó a perder el control. «Ella está intentando quitarme mis derechos como padre. Solo quiero ver a mi hijo. Eso es todo», gritó a los oficiales. «Señor Javier, sus acciones han violado una orden judicial. Si continúa, enfrentará consecuencias más graves», afirmó uno de los oficiales con firmeza. Javier no dijo más, pero sus ojos ardían de resentimiento mientras salía de la comisaría. Se prometió a sí mismo que no dejaría que las cosas terminaran así. Esa noche, María recibió una llamada de Laura. «María, acabo de recibir una actualización. Javier ha recibido una fuerte advertencia de la policía. Si persiste, podemos empujar por una orden de arresto. Quédate tranquila. Estamos vigilando de cerca este caso». María exhaló, sintiendo un pequeño alivio, pero en el fondo sabía que Javier no se rendiría tan fácilmente. Solo podía esperar que la ley protegiera a ella y a Diego de cualquier acción imprudente que él pudiera tomar. Esa noche, Pedro visitó a María, trayendo algo de comida. «María, ¿quieres dar un paseo? Creo que te vendría bien un poco de aire fresco». María miró a Diego, que jugaba felizmente con sus juguetes en la sala. «Suena como una buena idea, Diego»,
¿Quieres ir a pasear con mamá y el tío Pedro? Sí, quiero ir al parque, exclamó Diego con entusiasmo. Los tres salieron de la casa, paseando por un parque cercano en el aire fresco de la noche. María sintió que sus preocupaciones se desvanecían momentáneamente, pero sabía que esta paz era solo temporal. A la mañana siguiente, María despertó con la calma de su pequeño hogar. Diego aún dormía profundamente en la cama, abrazando su oso de peluche favorito. Lo observó, sintiendo calidez pero también una preocupación inquebrantable por Javier. Después de su tenso encuentro con la policía, María esperaba que entendiera que todo había terminado, pero una parte de ella sabía que su personalidad no le permitiría rendirse fácilmente. El timbre sonó, sacándola de sus pensamientos. Abrió la puerta y vio a Laura, sosteniendo una pila de documentos. Buenos días, María, tengo noticias que compartir, dijo Laura, su rostro serio. Entra, Laura. ¿Qué pasa?, preguntó María, invitándola a la sala. Laura colocó los documentos en la mesa y comenzó a explicar. Acabo de recibir una actualización de la policía. Javier ha contratado a un nuevo abogado y está presentando una petición para reconsiderar su acceso a Diego. Afirma que ha sido tratado injustamente y quiere probar su derecho legal como padre. María se quedó helada, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se derrumbara. ¿Reconsiderar el acceso? Pero el tribunal ya emitió una orden de restricción. ¿Por qué sigue siendo tan persistente? Sí, la orden de restricción sigue vigente, aseguró Laura, pero su abogado está intentando argumentar que Diego necesita una figura paterna en su vida. Sin embargo, tenemos suficiente evidencia para contrarrestar esta afirmación. María apretó las manos con fuerza. No dejaré que lastime a Diego otra vez. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Unos días después, se llevó a cabo la audiencia de reconsideración. María entró al tribunal con Carmen y Pedro a su lado. Podía sentir la mirada fría y calculadora de Javier desde el otro lado de la sala. Él estaba sentado junto a su abogado, exudando confianza. El juez comenzó la audiencia, pidiendo al abogado de Javier que presentara su caso. El abogado, un hombre de mediana edad con un aire profesional, se puso de pie. Señoría, mi cliente, el señor Javier, es un padre responsable que desea participar en la vida de su hijo Diego. Reconoce errores pasados, pero argumenta que estos se debieron a presiones temporales. Creemos que negarle el acceso a su hijo es injusto y perjudicial para el desarrollo del niño. Al escuchar esto, María sintió una oleada de ira. Javier nunca había visto a Diego como su hijo, y ahora jugaba el papel de padre perfecto solo para recuperar el control. Laura se levantó para responder con convicción. Señoría, debo contrarrestar esta afirmación. Mi clienta, María, ha proporcionado pruebas suficientes del abuso físico y emocional del señor Javier hacia Diego. Además, contamos con declaraciones de testigos, incluidos los de la fiesta, que demuestran claramente que el señor Javier no es apto para tener contacto con Diego. El juez escuchó atentamente, tomando notas meticulosas. Luego pidió ver la evidencia en video que Laura había presentado. Cuando se reprodujo el video que mostraba a Javier golpeando a Diego frente a los invitados, el tribunal quedó en silencio. Algunos asistentes negaron con la cabeza, sus expresiones llenas de indignación. Javier se puso de pie, intentando defenderse. Eso fue solo un lapsus momentáneo. Nunca quise lastimar a mi hijo. Lo amo más que a nada. El juez golpeó el mazo, señalando a Javier que se sentara. Señor Javier, su comportamiento es inaceptable. No importa cuánto ame a su hijo, la violencia nunca es la respuesta. Tras revisar todas las pruebas y escuchar a ambas partes, el juez emitió su fallo. Basado en las pruebas y los testimonios de los testigos, mantengo la orden de restricción contra el señor Javier con respecto a Diego. Además, el señor Javier debe asistir a un programa de rehabilitación conductual y educación psicológica. Si viola la orden nuevamente, enfrentará consecuencias más graves, incluyendo posible prisión. Javier se quedó congelado, su rostro pálido. Abrió la boca para hablar, pero el juez ya había salido del tribunal, concluyendo la audiencia. Tras el juicio, María sintió un alivio abrumador.
Sabía que Diego finalmente estaba a salvo. Pedro se acercó a ella, ofreciendo una sonrisa cálida. Lo hiciste muy bien, María. Creo que las cosas mejorarán de ahora en adelante. Gracias, Pedro. No sé dónde estaría sin el apoyo de todos, respondió María, sus ojos llenos de gratitud. Carmen se acercó y abrazó a María con fuerza. Eres más fuerte de lo que piensas, María, y recuerda, nunca estás sola en esta lucha. Los tres salieron del tribunal, esta vez sintiendo una verdadera sensación de victoria. Diego esperaba en casa con Elena, y María sabía que había tomado la decisión correcta al proteger a su hijo de Javier. Esa noche, María preparó la cena para Diego. El niño se sentó a la mesa, relatando felizmente lo que había aprendido en la escuela. Cada risa de Diego calentaba el corazón de María. Pedro llegó con un ramo de flores para celebrar la victoria de María. Estas son para celebrar tu triunfo, María, y para agradecerte por nunca rendirte, dijo con sinceridad. María aceptó las flores con una sonrisa. Gracias, Pedro. Creo que esto no es solo mi victoria, sino una victoria para todos los que quieren a Diego. Más tarde esa noche, después de que Diego se fue a dormir, María se sentó junto a la ventana, mirando la luna brillante afuera. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también sabía que tenía la fuerza para superar cualquier obstáculo. Con el apoyo de Carmen, Pedro y sus seres queridos, María estaba segura de que ella y Diego tendrían un futuro más brillante. La historia de María es una lección profunda sobre el poder del amor y el coraje para proteger a quienes más importan. A pesar de enfrentar el control, la violencia y las acciones manipuladoras de Javier, María nunca vaciló. Se levantó contra la injusticia para salvaguardar a su hijo. La historia enfatiza que la violencia nunca es la solución y que los vulnerables necesitan protección. También destaca el invaluable papel de los amigos y la familia en brindar apoyo durante los momentos más desafiantes.